Hola, soy Elia Fibla, esto es Sierra Salvaje y en este audio vamos a hablar sobre cómo reeducar a nuestro cerebro. Así que empezamos por el principio. Lo más básico de todo, ¿qué es un pensamiento? Pues verás, un pensamiento no es más que energía que circula por nuestras redes neuronales bajo la forma de señal electroquímica. A su vez, esta señal es transformada químicamente de forma y manera que pasa al torrente sanguíneo en forma de emoción. Ahí es cuando pasamos de lo que pienso a lo que siento, ¿sí? Es decir, un pensamiento y una emoción son la misma energía, pero en diferentes formatos. Bien, una vez ese pensamiento se ha transformado en emoción, el siguiente paso es manifestarlo en forma de acción. Una acción puede ser una decisión, una frase, un gesto. Bien, pues según actuemos es que obtendremos unos u otros resultados. Se ve la secuencia, ¿verdad? Vale, pues con esto quiero mostrarte que esos resultados, o sea, la realidad que te rodea, es la manifestación de esa energía primaria llamada pensamiento, ¿vale? Es la misma energía, solo que manifestada de forma diferente. Buenísimo, pues después de esta mini intro, entremos en materia. ¿Cómo funciona mi sistema de pensamientos? Digo mí, pero también es tú, nuestro, el de todo el mundo, ¿sí? Vale, pues antes de explicarte esto, déjame que te diga algo. Del mismo modo que no puedes cambiar el porcentaje de impurezas que filtra tu hígado por litro de sangre, ni la cantidad de oxígeno o de sangre que tu corazón bombea con cada latido, tampoco puedes cambiar el hecho que tu cerebro genere constantemente ideas y pensamientos. Es decir, pensar es un acto inherente al ser humano, solo que al no ser nosotros conscientes de ello, dejamos que el mecanismo funcione en un segundo plano, lo mismo que el resto de órganos, pero sin darnos cuenta que a diferencia del resto de órganos, podemos customizar, por decir de alguna manera, la forma de funcionar de nuestro cerebro. Podemos reeducarlo, sobre todo y principalmente porque la educación primaria que recibió fue muy mediocre, su rendimiento, ¿verdad?, está muy a medio gas y por lo tanto hay un potencial bestial por explotar. Verás, según la neurociencia, en nuestro hemisferio izquierdo se encuentra un módulo que se llama el intérprete y que es el que se encarga de definir nuestra realidad. Fíjate que el nombre intérprete ya te dice muchas cosas. Y es que lo que hace este recurso de nuestro cerebro es que interpreta, ni más ni menos, cualquier suceso que se esté produciendo a nuestro alrededor o en nosotros mismos, en base a nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar no es más que la suma de mi educación o domesticación, como yo le llamo, mis experiencias pasadas, mis ideas sobre el futuro y ya. Es decir, es una interpretación de la realidad, no la realidad. ¿Sí? Es una propuesta cerebral, no es un hecho, es una percepción, la mía, sí, pero solo una interpretación, una percepción, una propuesta. Y si soy consciente que esto escuece, porque nos toca directamente al ego, ¿sí? Porque tenemos la tendencia a creer que lo que veo y pienso es así tal cual. Creemos que fulanita es tal y como yo la interpreto y que los demás me interpretan a mí del mismo modo que yo lo hago conmigo mismo. Y no. Como puedes ver, esa interpretación no es la realidad, sino un reflejo de mi manera de pensar. Lo mismo ocurre contigo y con el resto de la humanidad. Nuestro cerebro, para poder dar una explicación de lo que nuestros sentidos están percibiendo a cada momento y hacer así comprensible el mundo que nos rodea, lo que hace es generarnos propuestas. Nos propone pensamientos todo el tiempo, a cada instante. Solo que ni tan siquiera nos damos cuenta de esto, y no porque seamos tontos, sino porque desconocemos la existencia de este mecanismo e ignoramos su funcionamiento. Si lo hiciéramos, no tendríamos ni la mitad de problemas que tenemos, porque seríamos capaces de discernir y discriminar pensamientos útiles de pensamientos inútiles. Y por lo general, cualquier propuesta que nos genere malestar, tensión o descentramiento es un pensamiento inútil. Algo interesante también a tener en cuenta es que la manera de pensar que tiene nuestro cerebro es asociativa, no creativa. Es decir, creemos que somos nosotros quienes pensamos esto o lo otro sobre esto o aquello, pero en verdad lo que hace nuestro sistema de pensamiento es asociar ideas aprendidas anteriormente en relación a ese objeto y o persona y extraer una conclusión sobre ellas.
Por ejemplo, me presentan a una chica que tiene pues una cara muy simpática, ¿no? Y parece muy agradable, y así de entrada, pues y aún sin haber cruzado para hablar, parece que me cae bien. Sin embargo, al introducirme a esa persona me dicen que se llama Esther, no sé. Justo como la tipa que me crucé el otro día en la verdulería y se me coló y me peleé con ella porque no sé qué. Y, ahí, esta Esther de ahora ya no me parece tan simpática como hace un par de segundos atrás. De hecho, no sé ni por qué, pero le tengo un poquito de tirria. Voilà. Ya sé que es un ejemplo muy tonto, pero así es como mi mente genera automáticamente un pensamiento asociativo que directamente y sin cuestionamiento alguno paso a creerme por el simple hecho de que lo he pensado yo. Y sí, de verdad, el ejemplo es muy, muy básico, pero es que es lo que hacemos con todo el tiempo sin tan siquiera darnos cuenta de que lo hacemos. Vale, pero a lo que iba. Asociamos principalmente para ahorrar energía. Sí, es un mecanismo de nuestro cerebro. Es decir, cuando creo una idea mental acerca de algo, esto le permite a mi cerebro ahorrar tiempo, esfuerzo y espacio para interpretar la realidad. Es como que va a piñón fijo, ¿vale? Y esto es muy útil a nivel de ahorro energético, pero a nivel de conciencia es hacer un uso muy parcial del potencial que tiene nuestro mecanismo de pensamiento. Quiero compartirte otro ejemplo más, en forma de experimento, que si no recuerdo mal se lo oí a David del Rosario, que es un neurocientífico español, y decía que una vez en una escuela del Reino Unido hicieron un experimento con dos grupos de niños, ¿sí? Unos británicos y otros españoles. Pues bien, a los niños se los llevaron a un parque para que dibujaran el día que hacía. Justamente ese día pues hacía un día espectacular, un sol hermoso, brillante, hermosísimo. Y cosa rara en Londres, pero bueno, ese día era soleado, ¿vale? Entonces, pues los niños españoles pintaron lo que estaban viendo, un sol amarillo, lindo y esplendoroso. Sin embargo, los niños ingleses pintaron todos, un día lluvioso y con un sol medio borroso. ¿Por qué? Pues porque no pintamos lo que vemos, sino la idea mental que tenemos sobre eso. ¿Sí? Ahora extrapolemos esto a nosotros mismos en cualquier situación y ahí cobrará pleno sentido la famosa frase de no vemos el mundo como es, sino como somos. Entonces, visto esto, podemos empezar a ver que en verdad no nos relacionamos realmente con el mundo o con el día a día, con nuestra pareja, con nuestros amigos o con quien sea, sino con la idea mental que tenemos de ellos o de cualquier otra cosa en concreta. Esa imagen es una idea que se ha ido forjando con los años, con el tiempo, en base a nuestro pasado y nuestras experiencias. Pero nos perdemos el instante presente porque no estamos viendo lo que hay delante, sino lo que nuestro filtro nos muestra en nuestro campo mental. Campo mental es un espacio donde podemos ver nuestras propias imágenes mentales. Y al mirarlas, esto es fascinante, podemos darnos cuenta de que hay unos patrones y unas preferencias que son las que nos llevan a pensar, sentir, actuar así o asá, pero sobre todo a pensar de una determinada manera. Sí, es lo que conformaría nuestras gafas de ver el mundo. Y esto es muy, 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 muy loco, porque cuando te pones a mirar esto, vas viendo las capas y capas y capas que hay hasta llegar a esos patrones o preferencias que me hacen pensar tal y como pienso. Y como sé que esto puede sonar un poco abstracto, lo muestro en un ejemplo propio de algo reciente que he visto en mí. Vale. Como sabéis, o por si no, ¿viste? A principios de septiembre lancé unas cartas oráculos, ¿sí? Se llaman cartas salvajes y aprovecho para hacerles un poquito de promo. No, es broma. Entonces, me centro. Cuando empecé a pensar en el lanzamiento de las cartas, pues no paraba de pensar, joder, lo guay que era, ¿no? Poder hacer ese lanzamiento y lanzar estas cartas y con qué, como explico en la web, ¿no? Con qué facilidad y con qué fluidez se había dado todo el proceso y cómo Xenia me contactó y yo dije que sí y que me emocionaba un montón pensar que podía ser algo interesante a compartir y de repente, cuando empecé a pensar en compartirlo, ¿no? En lanzarlo al público, no quedármelo solo para mí,
surgió un pensamiento un poquito más profundo, que va un poquito más allá de esa alegría superficial inicial, ¿no? Que decía algo como, bueno, yo espero que las cartas les gusten, porque claro, a mí me encantan, pero yo qué sé, capaz que a los demás no les encantan tanto como a mí, ¿viste? Y tachán, ahí surge otro nivel más de pensamiento, uno un pelín más profundo todavía, el pensamiento de, ay, madre mía, y miráis si no les gustan, ¿y para qué coño me meto yo en estos tinglaos? Con lo jodido que es crear un producto físico y bla, 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 y si luego me las como con patatas y bla, 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 y no sé qué, y no sé cuántos, y patatín. ¿Sí? Bueno, pues justo detrás de ese pensamiento es que llego al pensamiento raíz, que es, ni más ni menos, tengo miedo de que esto pueda salir mal. Es decir, tengo miedo, ¿sí? Prefiero que salga bien a que salga mal. Prefiero el éxito al fracaso. ¡Guau! ¿Viste esto? Pues bien, a esto se le llama ver nuestras preferencias. Ver las preferencias de nuestra esencia, el origen de nuestros pensamientos. Y esto es un superpoder que solo tenemos los seres humanos y que desgraciadamente no aprovechamos lo suficiente. Pero precisamente de eso se trata, de ver nuestros pensamientos y empezar a tirar del hilo e ir viendo los distintos niveles de pensamientos hasta llegar a la raíz y ver el patrón, ver la preferencia. Cuando ves tu preferencia, te sitúas en el inicio del camino a andar para transformar esa manera de pensar. Y si te fijas, la mayoría de nuestras preferencias siempre llevan asociadas la palabra miedo. Y ojo, no son ni buenas ni malas, solo que gastamos mucha energía en tratar de evitar aquellas cosas que no son de nuestra preferencia. Y eso genera mucho dolor y mucho sufrimiento. Y duele porque no confiamos. Por eso siempre pensamos lo mismo, porque somos poco flexibles a la hora de dar el brazo a torcer en nuestras preferencias. Por eso, y porque, como vengo diciendo desde hace un rato, no lo sabemos, no somos conscientes de ellas, por eso no somos capaces de verlas y de darnos cuenta que nuestras interpretaciones de la realidad son el fruto de nuestro mecanismo de pensamiento que usa los pensamientos más utilizados para poder hacer frente a esa situación. De ahí la tendencia también al autoengaño, a ser poco honestos con nosotros mismos, a darnos una explicación, aunque sea falsa, ¿sí? Pero una explicación para poder explicar cualquier hecho. No somos capaces de ver que nuestra ignorancia sobre una circunstancia, un tema o un evento que sucede en un instante nos da la posibilidad de descubrirnos a nosotros mismos. Esto lo trataremos en un audio aparte, pero el no sé es una puerta a un universo desconocido, nuevo y distinto. Pero nuestra tendencia a querer saberlo todo de antemano, por ese miedo precisamente a lo desconocido, hace que inconscientemente nuestro cerebro nos dé una respuesta basándose en las experiencias y conocimientos que alberga en su memoria sin olvido. Y aquellas respuestas más cercanas, repito, por falsas que éstas sean, serán las que nuestro cerebro nos ofrecerá instantáneamente con el fin de poder interpretar lo que estamos aconteciendo en ese momento. Por eso es importante y necesario conocer cómo funciona nuestro organismo, para poder ser honestas con nosotras mismas, no con los demás, que también, ¿vale? Pero sobre todo con nosotras mismas. Y esto, ojo, no es una carga, sino que nos proporciona una libertad brutal. Démonos cuenta, por favor, de la vida, de cómo esto nos da la libertad de elegir lo que cada una de nosotras pensamos. Es decir, la libertad de elegir mis pensamientos y poder hacerlo gracias a que conozco mi propio mecanismo de pensamiento. O sea, poder ver los propios pensamientos de uno es oro. Es el umbral, es como el kilómetro cero para poder empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Pero para eso, repito, necesitamos, ser honestas y humildes, porque se puede ser honesta, verlo y dejar que el ego pase por encima, o ser honesta, verlo y tener la valentía suficiente para ser humilde y reconocer que tenemos miedo a lo desconocido, pero que estamos dispuestas a hacer el intento.
El intento empieza por comenzar a ver tus pensamientos. Una vez puedes verlos, puedes comenzar a cambiar. Entonces, ¿cómo cambiar tus pensamientos? Vale, esto es un título trampa, porque ya hemos dicho que no podemos cambiar nuestros pensamientos, pero sí que podemos remodelar nuestro sistema de pensamientos. Entonces, recapitulando un poquito, hemos dicho que el cerebro, nuestro intérprete, nos hace propuestas todo el tiempo, ¿sí? Interpretaciones de la realidad que nos rodea y que se da a cada instante. Estas propuestas están basadas en nuestro pasado, en nuestro futuro y, esto no lo he dicho antes, pero también en un poquito de nuestra genética. Pero sobre todo, en la frecuencia de uso de mis pensamientos. Si, por ejemplo, ponte que un día me empacho con sandía, ¿sí? Pues mi cerebro asociará sandía con malestar. Así que la próxima vez que vaya al súper y mi cerebro vea una sandía, pues me propondrá un pensamiento de malestar. Si yo le doy por bueno y lo uso, mi cerebro creerá que es útil para mí. Así que la próxima vez que vuelva a ver una sandía, mi cerebro me volverá a proponer ese mismo pensamiento porque es el último que ha utilizado sobre ese hecho y cuanto más yo lo use, más útil le parecerá a nuestro cerebro. Es como si a cada uso le fuéramos dando más y más consistencia hasta que lo solidificamos y lo convertimos en un hecho inamovible por el resto de los tiempos, ¿sí? Y de ahí salen afirmaciones tan categóricas y tan falsas como, por ejemplo, es que yo soy alérgica a la sandía. Y esto, que parece una chorrada, lo hacemos constantemente con todo lo que nos sucede. Usamos permanentemente nuestras heridas, traumas, sufrimientos, limitaciones en cada una de nuestras relaciones, en nuestros proyectos, trabajos, amistades, hobbies. ¿Para qué? Para perpetuar un tipo de pensamiento, una manera de sentir y un modo de actuar y poder así, inconscientemente, reforzar esa falsa idea de yo soy así. Que como estás viendo ahora mismo, esa afirmación de cierta y de verdadera no tiene nada. Y ojo, no es algo que hagamos con malicia o con maldad hacia nosotros mismos, tampoco es cuestión de fustigarse porque no, simplemente es ignorancia e inconsciencia. Desconocemos nuestro organismo y su funcionamiento, pero una vez le ponemos luz, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no?, podemos empezar a tomar conciencia y a actuar en consecuencia. En este caso, la onda sería preguntarse en qué momento la sandía empezó a sentarme tan mal como para que yo haya perpetuado un eterno rechazo, o qué pasaría si probara un trozo de sandía ahora. ¿Sí? Y si tiro bien del hilo y soy honesta conmigo, pues llegaré seguramente, esto me lo voy a inventar, pero al día que mi abuela me dijo que dejara de comer sandía caliente, que me iba a doler la tripa, yo no le hice caso, me empaché y nunca más volví a comer sandía, limitándome desde entonces. Espero que, aunque simple, se entienda bien la analogía, porque ya te digo que esto es aplicable a cualquier aspecto de tu día a día, desde que tienes uso de razón hasta ahora, right now. A donde voy con esto es que este hecho, este poder ver en el mismo momento que ocurre el pensamiento que te brinda tu cerebro, te permite elegir si es útil o no para la situación y te da la posibilidad de vivir esa experiencia de una manera distinta a la habitual. Quizás esta vez lo que puede suceder es que esta vez decidas no creerte tu propio pensamiento y llevarte ni que sea un cuarto de sandía a casa para probar si es verdad que la sandía te cae mal. Y ahí verás que has estado años y paños, que diríamos en catalán, sin comer esa fruta que tanto te gustaba. ¿Por qué? Porque creías y pensabas, ¿viste? Yo creía, yo pensaba. Pues creías y pensabas algo que no era verdad. Ya sé que esto es muy loco porque por lo general no vamos por la vida mirando nuestros pensamientos, ¿no? Pero si lo hiciéramos nos ahorraríamos mucho sufrimiento inútil y podríamos vivir con más tranquilidad y más sosiego mental. Y sí, ya sé que puede parecer, y solo puede parecer, que ver nuestros pensamientos es muy difícil, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, que vamos todo el día con el pito en el culo, ¿no? Y a un ritmo frenético. Pero mira, una manera muy simple para poder pillar nuestros propios pensamientos es a través de las emociones.
¿Sí? Te recuerdo que las emociones son ese impulso electromagnético llamado pensamiento manifestándose químicamente en nuestro cuerpo de un modo distinto. ¿Sí? Entonces, cuando haya emociones molestas, pues ese es un buen punto de inicio para ver qué me está provocando esa emoción. Y si somos honestas, podemos empezar a ver el pensamiento asociado que hay detrás y toda la cadena de pensamientos que vienen con él. Ahí, en ese punto, es cuando sopeso si ese pensamiento me es útil para el momento que estoy viviendo o no. ¿Me aporta? ¿Me suma? Si es que no, no me sirve. Y ahí es que le puedo decir a mi cerebro que ese pensamiento no me es útil. ¿Sí? Y mi cerebro toma nota. Eso es lo más gracioso de todo, que mi cerebro toma nota. Y no solo eso, sino que da pie a que hagamos un uso creativo de él. Y por creativo me refiero que si sí o sí, o sea, si rechazamos ese pensamiento, nuestro cerebro tendrá que crear un nuevo pensamiento. Y así estaremos ganando en flexibilidad mental, o sea, en neuroplasticidad. Pero si siempre usamos los mismos pensamientos, si siempre vamos por las mismas autopistas, siempre llegaremos a los mismos sitios, ¿sí? Pero si empezamos a usar rutas alternativas, ten por seguro que obtendrás resultados diferentes y llegarás a un lugar distinto. Como ves, se trata de un ejercicio realmente muy sencillo. Realmente es muy simple, ¿eh? Solo hay que estar atento y practicar. ¿Sí? Es como una especie de gimnasia mental que se puede aplicar en cualquier momento. Y esto es fascinante. Se puede aplicar en cualquier momento para que a la larga se pueda aplicar a cada momento. Ese es el fin de la reeducación de nuestro cerebro, habilitar una nueva manera de pensar, distinta al menos a la habitual en la que todo se da por hecho y no pensamos nada nuevo. Simplemente estamos repitiendo todo el día en bucles y pam, pensamientos viejos y juzgamos en base al pasado, perdiéndonos la experiencia de este momento, el presente. ¿Sí? Cuando le dices a tu cerebro que ese pensamiento no te sirve o que es una mierda o que no te lo proponga más, lo que estás haciendo en el fondo y realmente es reeducar conscientemente tu cerebro porque en ese momento estás pensando conscientemente. Estamos viendo nuestros pensamientos, por lo tanto, en ese momento el piloto automático se apaga y podemos actuar manualmente. ¿Sí? Dicho de otra manera, y con esto termino. Conocer nuestro mecanismo de pensamiento es importante porque nos permite saber cómo funciona el sistema, cómo poder actuar en consecuencia y descubrir que tenemos la posibilidad de reeducar nuestro cerebro y nuestra manera de pensar. Una manera de pensar nueva que nos permite ser más conscientes y colaborar en el tipo de realidad que queremos co-crear. Nuestro cerebro ha estado esperando toda la vida este momento, el día que empecemos a usarlo de forma correcta. Así que cualquier momento es bueno, ahora mismo, cuando yo acabe de hablar y tú acabes de escucharme, ¿sí? Simplemente haz la prueba, ¿sí? No te creas nada de lo que te estoy diciendo, simplemente pruébalo contigo misma. Fíjate si realmente puedes pararte, ni que sea un segundo, y mirar tu sistema de pensamientos, ¿sí? Así que nada más, con esto termino. Nos escuchamos en la próxima. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sido útil. De ser así, me encantará pues saber tus opiniones. Si me dejas un comentario, si me envías un correo electrónico, lo que sea, puedes hacerlo a hola@sierrasalvaje.com. Puedes dejarlo por aquí mismo, por aquí debajo, o puedes seguirme por redes sociales, que es donde habitualmente voy colgando mis contenidos. Tanto en Instagram como en Pinterest me encontrarás por Sierra Salvaje. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme y hasta dentro de muy poco.